Hola, hola compañeros y compañeras, pues nuevamente nos encontramos aquí para terminar felizmente el día de hoy el curso de Historia de México, esperando y deseando que no se te haya sido engorroso, con dificultad y con problemas. Tratamos de visualizar la historia de México desde un principio, por etapas, por periodos, compañeros. Entendiendo la historia por periodos y por etapas se puede comprender toda la evolución de nuestro país que, como tú bien lo sabes, tiene miles y miles de años. Hoy vamos a tratar la parte final de Historia de México con lo que viene siendo la última etapa, que es el México independiente contemporáneo, de 1917 al año de 2018, compañeros, aclarando. Algunos autores hablan de 1940 al año 2018. Para efectos de examen y para efectos de tu preparación vamos a marcarlo de 1917 a 1918. Porque es a partir de esta etapa cuando se inicia un nuevo proceso histórico en nuestro país. Ya quedó atrás el porfiriato, la dictadura que trajo pobreza, que trajo sí desarrollo, pero a costa de lo que siendo la explotación del trabajador y las pésimas condiciones del pueblo mexicano. A partir del 17 tenemos una nueva constitución. En esa constitución, compañeros, se plasman los ideales, el pensamiento, las ideas por las cuales Villa, Zapata, Carranza, Obregón dieron y ofrendaron su vida. Y no solo ellos, sino todos los demás. Es en esta constitución donde los ideales de la revolución se convierten ahora en leyes. Por tanto, al ser leyes, ahora los siguientes presidentes, los llamados post-revolucionarios, posteriores a la revolución, se van a encargar de cumplir, se van a encargar de crear las instituciones necesarias para que se haga efectivo el artículo 3, el artículo 27, el artículo 123. Y en términos generales, se obtengan mejores niveles y calidad de vida para todos los habitantes que no la tenían durante lo que venía siendo el porfiriato y en épocas anteriores. Hemos visto pues que la lucha del pueblo mexicano ha sido una lucha entre quienes quieren mantener sus privilegios, sus prerrogativas, unas minorías, y quienes, compañeros, luchan las mayorías por tener mejores condiciones de vida. Esa es la esencia de la revolución. Hacer que los siguientes presidentes conviertan en realidad, en hechos y no solamente en palabras, lo que Villa, lo que Zapata, Obregón y demás gente tomaron como bandera, ofrendando sus vidas para que este país tuviera esos mejores tipos de instituciones. El México independiente contemporáneo, por tanto, es de 1917 al 2018. Inicia con los llamados gobiernos post-revolucionarios, compañeros. Y el primer presidente fue de 1917 a 1920, Venustiano Carranza, cuya máxima obra, ya lo dijimos, fue la Constitución de 1917. Lamentablemente a Venustiano Carranza lo matan. Y aquí viene otro ejemplo de lo que significa el divisionismo entre los mexicanos. Como hemos visto, compañeros, en clase anterior, los revolucionarios se separan. Por un lado, los convencionistas entre Villa y Zapata en contra de los constitucionalistas Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. A Zapata lo matan, a Villa lo matan, y entonces nada más quedan los constitucionalistas Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Venustiano Carranza asume el poder del 17 al 20, pero lo matan, increíblemente lo matan. ¿Quién lo matan? Sus antiguos aliados. ¿Quiénes son antiguos aliados? Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Ellos se sublevan en contra de Carranza, porque Carranza, cuando iba a dejar el poder, nombra a un particular, el ingeniero Bonillas, que le sustituye. Obviamente, sus compañeros de batallas, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, se sienten pues ofendidos o se sienten degradados. Se levantan en armas en contra de Carranza, y en su huida Carranza lo matan en Tlaxcalantongo, Puebla. Ante esta situación, nombran como un presidente provisional interino a Adolfo de la Huerta, quien solamente permanece, compañeros, 2 meses. La reconstrucción nacional empieza, por tanto, de 1920 a 1940. ¿Por qué se llama reconstrucción nacional? Porque el país, compañeros, con motivo de la revolución, había quedado pues en ruinas. No había producción, el campo estaba paralizado, los medios de comunicación o el ferrocarril, las carreteras, estaban en mal estado. Los nuevos gobiernos, una vez que el país se pacificó, tenían como misión principal levantar, hacer que el país nuevamente se construyera, de ahí el nombre de reconstrucción nacional.
y te abarca desde lo que es Adolfo de la Huerta hasta lo que viene siendo Lázaro Cárdenas del Río. A eso se llama reconstrucción nacional. El primer presidente, reitero, provisional o interino es Adolfo de la Huerta. Ante la muerte de Carranza nombran a este presidente para que él convoque nuevas elecciones y pues el par de meses que llevó a cabo el poder se dedica solamente a pacificar a Villa, a tranquilizar, para retirarlo a la vida privada y en consecuencia en al menos no vuelva a estar la inquietud social con motivo de la lucha entre los revolucionarios. El siguiente presidente que es elegido es obviamente Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Recordemos que en un principio eran de cuatrienios, de 4 años. La obra principal de Álvaro Obregón es que él procede a la reapertura de la Secretaría de Educación Pública e inicia una política de educación nacionalista, fomentando el nacionalismo, impulsando el muralismo propio de nuestro país con José Clemente Orozco, con Diego Rivera, compañeros, y de esa manera impulsar un nacionalismo que está en todas las escuelas, en todas las instituciones. Inicia una campaña contra el analfabetismo. Según estadísticas, compañeros, de 13 millones de mexicanos que existían en el porfiriato, 11 millones eran analfabetas. En aquel tiempo se manejaba una frase, estaban tan brutos, así se decía, que no te conocían la O ni por lo redondo identificaban a la O. Álvaro Obregón inicia una política nacionalista tendiente a fomentar, a impulsar, a crear pues en los corazones de los mexicanos ese amor hacia la patria, ese amor hacia lo que viene siendo nuestro país. Procede a la reapertura de la SEP e impulsa lo que viene siendo el muralismo como una forma de expresión de la pintura, donde México destaca con sus grandes muralistas, donde se plasma toda la historia y la evolución de lo que viene siendo nuestro país, compañeros. Celebra con Estados Unidos el famoso Tratado de Bucareli, en donde a cambio de que Estados Unidos le reconozca que él es el presidente de México, Álvaro Obregón decide, por tanto, no aplicar el artículo 27 constitucional. Ahí tenemos al primer presidente de la Constitución Nacional, Álvaro Obregón, del 20 al 24. El presidente que le sucede es Plutarco Elías Calles, del 24 al 28. Él lleva a cabo la creación del Banco de México como la institución que hasta la fecha se mantiene, pero ahora ya como autónoma, que maneja, que controla, que regula todo el sistema bancario en nuestro país. Tiene ese acierto y hasta la fecha el Banco de México como banca central, como banca fundamental que lleva el manejo del sistema bancario, se continúa. Nada más que con la reforma ya es un organismo autónomo independientemente del presidente de la República. Otra de las cualidades que tiene Plutarco Elías Calles, compañeros, a quien por cierto se le conoce como el jefe máximo de la revolución, hoy te explicamos por qué, logra organizar a todos los líderes que existen a nivel nacional en un solo partido, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que viene a constituir el inicio de lo que hoy conocemos como el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Durante más de 70 años mantuvo una hegemonía política donde nadie podía vencer a este partido, pues vamos a decirle, invencible. Lo lamentable de Plutarco Elías Calles quizás es que durante su gobierno se da la famosa Guerra Cristera. Una vez más hay una lucha civil entre mexicanos. Plutarco Elías Calles quiso implantar lo que viene siendo el laicismo, es decir, que la iglesia no interviniera en ningún asunto, que vino a provocar este levantamiento alzado de los famosos cristeros, quienes a nombre de Cristo Jesús, defendiendo su fe, se enfrentan con el gobierno de Plutarco Elías Calles, y ese hecho se le conoce como la famosa Guerra Cristera, compañeros. De ahí pasamos a lo que viene siendo el famoso maximato, compañeros. Resulta que Plutarco Elías Calles deja la presidencia, pero lleva el control del PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y desde ahí Plutarco Elías Calles controla toda la política a nivel nacional. Y no solo eso, ejerce un fuerte control sobre los siguientes presidentes, que al estar dominados o manejados o manipulados por Plutarco Elías Calles se le conoce como el maximato. ¿Por qué el maximato? Te decía yo hace rato que a Plutarco Elías Calles se le dio el título de jefe máximo de la revolución. Y en base a eso de jefe máximo, entonces le dan el nombre de el maximato.
¿Quiénes son los presidentes del maximato? Lo tenemos primeramente en lo que viene siendo Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil es presidente de 1928 a 1930. Luego Pascual Ortiz Rubio del 30 al 32. Y después tenemos, compañeros, a lo que viene siendo Abelardo L. Rodríguez del 32 al 34. Si usted se fijó y es acuicioso, se dará cuenta que nada más duraron 2 años en el poder. ¿Por qué duraron 2 años en el poder? Bueno, por lo siguiente. Emilio Portes Gil, compañeros, dura 2 años, porque una vez que termina Plutarco Elías Calles su presidencia en 1928, vienen nuevas elecciones, y Álvaro Obregón modifica la constitución para que vuelva nuevamente a reelegirse y ser otra vez presidente. Álvaro Obregón, por tanto, va a repetir la presidencia, pero lo asesinan antes de asumir el cargo. Ante esta situación se nombra a un presidente provisional, un presidente interino, que es Emilio Portes Gil, para que él convoque y lleve a cabo la organización de las nuevas elecciones. Por eso solamente dura 2 años Emilio Portes Gil, compañeros. ¿Sí? De lo destacable de Emilio Portes Gil es que él le da la autonomía a la Universidad de México. De esta manera se empieza a consolidar lo que hoy viene siendo la Universidad Nacional Autónoma de México. Emilio Portes Gil le da esa autonomía a la Casa Máxima de Estudios y a partir de ahí se inicia su proceso de autonomía respecto del gobierno federal. Se cumple el proyecto, se cumplen las elecciones y entonces Portes Gil deja la presidencia, por eso dura 2 años. Quien gana las elecciones es Pascual Ortiz Rubio. Y Pascual Ortiz Rubio es ingeniero y ejerce el poder. Pero increíblemente, compañeros, él renuncia al poder. Él, de libre voluntad, decide dejar el poder. ¿Por qué renuncia al poder? Porque él mismo lo dice, que no aguanta la presión que tiene sobre él Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles casi lo obliga a que siga sus directrices. Y en un acto de mucha valentía, que hay que reconocerle, deja la presidencia, pues él no quiere ser títere de nadie. Ante esta renuncia de este presidente, entonces, como faltan nada más 2 años, decide nombrar a un sustituto. Ese sustituto es Abelardo L. Rodríguez para que él termine el cuatrienio de Pascual Ortiz Rubio que no había consumado. De esta manera tenemos ahí el famoso maximato, compañeros, que duró del 28 al 34 con 3 presidentes, que duraron solamente 2 años por la fuerte presión que Plutarco Elías Calles ejercía sobre ellos y que los dominaba y los tenía controlados. El siguiente presidente es Lázaro Cárdenas del Río, ante quien se preveía que iba a seguir el mismo camino. En la influencia de Plutarco Elías Calles sobre él demuestra que no. Y Lázaro Cárdenas del Río inicia con los sexenios. Con él el régimen presidencial cambia. A partir de él los presidentes van a durar 6 años. Por ello Cárdenas es de 1934 a 1940 presidente. Y lo primero que hace es expulsar a Plutarco Elías Calles para quitarse esa tutoría que estaba ejerciendo los presidentes. Y por tanto ejercer la presidencia de forma libre, de forma independiente, de forma autónoma. Lo destacable de Cárdenas es la expropiación petrolera. Recordemos que en el porfiriato todo lo que era las actividades productivas, el petróleo, el ferrocarril, la energía eléctrica, la industria textil, etcétera, habían quedado en manos de extranjeros. Un acto de nacionalización o de expropiación es que el petróleo regresa nuevamente al gobierno, al pueblo de México. Otro hecho trascendental de Cárdenas es la creación del Instituto Politécnico Nacional. Si bien la UNAM se estaba consolidando, y la UNAM es una universidad de carácter para ciencias sociales y humanísticas, México requería de una universidad para técnicos, para ingenieros. Y entonces Cárdenas, cual visionario, decide crear esta nueva institución de educación superior. Lleva a cabo también la nacionalización o expropiación de lo que vienen siendo los ferrocarriles. De igual manera, modifica el artículo 3 constitucional estableciendo que la educación en México será socialista. Situación que causó mucho rubor, que causó muchos problemas en aquella época, precisamente por la cuestión del término socialista, compañeros. Para terminar, Lázaro Cárdenas del Río
que transforma el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en el PRM, es decir, Partido de la Revolución Mexicana. Y lo más importante, hace de este partido un partido corporativo, conformado por grupos, compañeros, para que de esta manera le den fuerza al partido. Es decir, crea corporaciones y que en forma corporal o en forma grupal apoyen y representen los intereses de las diversas clases. Crea la CTM, Confederación de Trabajadores de México, en donde todos los sindicatos de trabajadores apoyan y están dentro del PRI, por tanto apoyan al presidente. De ahí el éxito que tuvo el PRI durante mucho tiempo para gobernar sin ningún problema. Crea la CNC, Confederación Nacional Campesina, conformada por todo el sector campesino del país, para apoyar obviamente al PNR, hoy PRI, y de esta manera consolidar su fuerza, consolidar su poder. Crea también la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y con estos tres sectores a nivel masivo, el PRI empieza a mantener su hegemonía y su poder. Hasta aquí, compañeros, termina lo que es la reconstrucción nacional. Desde lo que es Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, hasta Lázaro Cárdenas del Río, cuya misión principal de estos presidentes era empezar a levantar al país, levantarlo de las ruinas, crear instituciones para que México empezara pues su proceso de reconstrucción, su proceso de desarrollo y de crecimiento. Viene después el siguiente presidente, Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, siguiente presidente, crean un nuevo modelo ya no llamado reconstrucción nacional, sino llamado sustitución de importaciones, o también llamado, compañeros, industrialización. Hasta la época de Cárdenas y desde la época colonial, nuestro país fue un país con economía basada en la agricultura. El campo, compañeros, era pues lo que venía siendo nuestra base económica, nuestro fundamento económico. Pero con Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán se inicia el proceso de industrialización. El país de una economía basada en la agricultura ahora pasa a un país basado en lo que es la industria. México inicia un modelo llamado sustitución de importaciones, en donde lo importante es que México decide, con nuestros presidentes, producir los bienes de capital, es decir, toda la maquinaria y el equipo pesado necesario y fundamental para la industria, para impulsar esta nueva actividad. Pues antes de ello, México compraba al extranjero toda la maquinaria pesada, todo el equipo y todo lo que requería la industria. Pero con Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés se inicia este proceso de construir, fabricar y elaborar esa maquinaria pesada conocida como sustitución de importaciones, compañeros. Manuel Camacho te crea también el Instituto Mexicano del Seguro Social, fundamental, que es lo que requerían desde la época de la Revolución, para que nuestro país en consecuencia tuviera condiciones mucho mejores para sus trabajadores de la ciudad. Manuel Camacho también participa en la Segunda Guerra Mundial, indirectamente manda al Escuadrón 601 para que apoye a la lucha de los aliados en contra del eje neofascista. Recordamos que la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45, por lo cuanto le corresponde a él establecer. Con motivo de esto crea el servicio militar obligatorio para los hombres, para el sexo masculino, que hasta la fecha se mantiene, pero ya no en la forma en cómo se manejaba, de una manera más estricta, de mayor control. El siguiente presidente que continúa con la misma política es Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. Él impulsa la infraestructura. Toda industrialización va a requerir carreteras, caminos, va a requerir lo que viene siendo nuevas unidades habitacionales para poder albergar a todos los obreros. México empieza a crecer la mancha urbana y la Ciudad de México se empieza a crecer en lo que viene siendo este tipo de cuestiones. Toda industria va a generar, por tanto, la urbanización de la ciudad. Y para tal efecto se requiere grandes cantidades de obras de infraestructura. Miguel Alemán Valdés es el que transforma el PRM, Partido Revolucionario Mexicana, en lo que actualmente es el PRI, Partido Revolucionario Institucional, y construye lo que viene siendo
la ciudad universitaria allá en San Ángel, como a la fecha se mantiene. Terminan estos dos presidentes y continúa ahora Adolfo Ruiz Cortines. Del 46 al 52, compañeros, el otro Adolfo López Mateos, del 58 al 64, y Gustavo Díaz Ordaz, del 64 al 70. ¿Por qué te lo señalo de manera conjunta? Porque ellos crean un nuevo modelo económico. Tanto Gustavo Díaz Ordaz como López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines crean el famoso modelo de desarrollo estabilizador. El modelo de desarrollo estabilizador tenía como objetivo buscar alternativas y métodos para crecer sin inflación, compañeros. Es decir, sin incremento de precios, sin incremento, por tanto, de productos básicos. Como esa era la intención de este modelo, se le llamó desarrollo estabilizador. Su finalidad, le insisto, era mantener la estabilidad de precios y la del peso con relación al dólar, para fomentar el rápido crecimiento de la economía, compañeros. Por eso te los puse a los tres juntos, porque los tres siguen este mismo modelo de desarrollo estabilizador. Lo más loable de Adolfo Ruiz Cortines es el voto a la mujer, increíblemente, compañeros. Hasta los años 40 la mujer empieza a tener ese respeto y ese derecho de igualdad. Antes de Adolfo Ruiz Cortines la mujer no tenía derechos políticos. Impensable que ella votara. Impensable aún más que ella pudiera ser diputada, senadora, gobernadora, etcétera. Recuerda que México tiene un problema muy fuerte en cuanto a su machismo, en cuanto a su misoginia. Pero Adolfo Ruiz Cortines pone el primer camino en cuanto a lo que viene siendo el voto a la mujer, compañeros. Continúa con esta política Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos lleva a cabo la famosa expropiación o nacionalización de la industria eléctrica, compañeros. De esta manera ya no solamente el petróleo con Cárdenas y los ferrocarriles con Cárdenas, sino que ahora la energía eléctrica también con López Mateos pasa a ser o viene a ser de mexicanos, del pueblo de México, y vuelve nuevamente esta actividad a lo que es nuestra economía. López Mateos crea el famoso ISSSTE. Ya teníamos el IMSS. El IMSS, recuerda, es una institución solamente para trabajadores y empleados del sector privado, para aquellos que laboran dentro de empresas de carácter privado. Pero la gente que trabajaba en el gobierno federal, los llamados burócratas, no tenían seguro social. Para tal efecto, López Mateos nos crea el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. Y de esta manera, toda esta gente, que son muchos, los que trabajan en la SEB, los que trabajan en Hacienda, los que trabajan en lo que viene siendo comercio, van a tener a su propia institución. Otro aspecto que crea López Mateos es los libros de texto gratuito, que hasta la fecha se mantiene y que hasta la fecha ha sido fundamental para que la educación primaria tenga ese tipo de material didáctico en lo que viene siendo su enseñanza, y de esta manera no tengan problemas en cuanto a lo que viene siendo su material para su preparación. De igual manera crea la CONASUPO, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, una especie de centro comercial, compañeros, que tipo Aurrerá, tipo comercial mexicana, pero que el Estado manejaba, y como el Estado manejaba, tenía precios accesibles, precios económicos aún más baratos, para que la gente pudiera acceder justamente a ese tipo de productos, con precios más bajos, porque el gobierno compraba directamente el producto y evitaba, por tanto, el intermediarismo, evitaba, por tanto, que el precio subiera. Crea también lo que es el INPI, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, lo que hoy viene siendo el DIF. Y el DIF, como tú bien lo sabes, es una institución que da apoyo a personas de escasos recursos, y no solamente da apoyo en el aspecto médico, también da apoyo en el aspecto hospitalario, da apoyo y asesoría legal, psicológica y dental, y muchos servicios más. De esta manera, ahí tenemos la obra de Adolfo López Mateos. El otro presidente del desarrollo estabilizador es Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Con Gustavo Díaz Ordaz se inicia la construcción del metro, un medio de transporte que hoy se ha convertido en la columna vertebral, en el eje principal de lo que es la Ciudad de México,
y que por tanto es de suma importancia, a pesar de que ya está saturado, ya está rebasado en cuanto a su capacidad. Pero este señor fue el que se inició la construcción del metro. De igual manera, con él se lleva a cabo lo que son las 19ª Olimpiadas. México se convierte en anfitrión mundial de los Juegos Olímpicos. En su sexenio se firma el Tratado de Tlatelolco, es decir, en donde se establece y desde entonces la prohibición del uso y comercialización y fabricación de armas nucleares. Pero es a diferencia de Asia, con Corea del Norte, con la India, que producen armas nucleares, en América no tenemos ese problema, salvo con Estados Unidos, pero que al menos se supone ya no hace las prácticas como las hace Corea del Norte. Gracias a este Tratado de Tlatelolco, en América Latina se prohíbe, compañeros, la fabricación, el uso y comercialización de las armas nucleares. Por último, dentro de lo positivo, él establece que la mayoría de edad es a los 18 años. Hasta antes de él, compañeros, la mayoría de edad era hasta los 21 años. Si ustedes y yo hubiéramos nacido en esa época, bueno, hubiéramos sido de esa época, al menos yo sí lo fui, seríamos menores de edad hasta los 21 años. Todavía no podíamos tomar decisiones, quedaríamos sujetos a la patria potestad. Pero con él se establece, como hasta la fecha se ha mantenido, en 18 años. Y recuerda que hoy está en entredicho esa minoría de edad. Muchos jóvenes ya están más avesados, más listos. La delincuencia organizada aprovecha a los jóvenes para que ellos no sean objeto de detención en cuanto a lo que es la cárcel preventiva y puedan ser recluidos en supuestamente centros de readaptación social. Y con esto evaden muchas responsabilidades. Se debate mucho si la mayoría de edad debe de quedar inclusive en 16 o quizás menos años, pero bueno. Lo lamentable de Gustavo Díaz Ordaz, espero usted lo tenga bien presente, dicen por ahí 2 de octubre, no se olvida, es la matanza de estudiantes del 68 en Tlatelolco. En donde cobardemente, arteramente, se aniquiló una expresión juvenil que quería simplemente más democracia, más participación. Y la única forma de socavarla, de acabarla, fue justamente con la matanza de octubre del 68, compañeros. Con Gustavo Díaz Ordaz, con Adolfo López Mateos y Ruiz Cortines termina lo que viene siendo el desarrollo estabilizador. Pero estos 3 presidentes, junto con Miguel Alemán Valdés, con Alola Camacho, que forman la Asociación de Importaciones, escúchame bien, los 5 presidentes forman un modelo llamado Milagro Mexicano. Insisto, aunque cada uno de ellos tiene un modelo diferente, Manuela Camacho y Miguel Alemán, sustitución de importaciones o industrialización, y los otros 3, Adolfo López, Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, desarrollo estabilizador, los 5 gobiernos, reitero, Manuela Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, crean el llamado Milagro Mexicano de 1940 a 1970. ¿Por qué este periodo de estos 5 presidentes se llama Milagro Mexicano? Porque la economía mexicana creció como nunca jamás ha vuelto a crecer, compadre. Porque el Producto Interno Bruto, porque el crecimiento y progreso económico llegó a darse en los niveles que nunca jamás se ha vuelto a ver, compadre. La economía llegó a crecer de un 5 a 6%, para que nos demos una idea y un comparativo. En los últimos gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, incluyendo el actual, la economía ha crecido del 1 al 2%, el 1.6, el 2.2, el 1.7, etc. Ven la enorme diferencia del crecimiento de un país del 1 al 2% al 5 y al 6%. ¿Esto qué significó? Buenos salarios, buenas condiciones de vida, compañeros, donde el peso valía lo que es un peso. Los que somos de esas generaciones, comprábamos con centavos. Los bolillos, y te hablo de los años 60, no te hablo de hace, no sé, antes de Cristo, valían 10 centavos. 10 centavos valía un bolillo. El maestro que tiene la atención de dirigirse contigo, conoció los camiones de 30 centavos, después los de 40 centavos,
Luego vinieron los de 50 centavos y después llegaron los de a peso. Es decir, con estos ejemplos te voy a entender lo que significó el milagro mexicano y lo que podías tú comprar con una moneda de 1 peso, de 2 pesos, etcétera, cuando el centavo realmente valía. Hoy sabemos que tenemos monedas de 10 centavos, pero que nadie las quiere. De hecho, como que nos estorban, nos dan comezón. Pero en aquel tiempo 5 centavos eran fabulosos. Los que éramos niños en aquella época no íbamos que de una paleta de a peso o una paleta de a 1.50, ¿no? Señor, íbamos a la tienda, ¿me puede dar 10 centavos de dulces? Y te decía el señor de la tienda, a ver niño, pon tus manos, poníamos nuestras manos y nos llenaba ahí de dulces. Con esos ejemplos te voy a entender lo que significó el milagro mexicano. La economía creció del 5 al 6%. Y en los últimos tiempos nuestra economía ha andado del 1 al 2 y ve todo lo que implica, todo lo que significa todo esto. Después de estos modelos pasamos a los siguientes, el de Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez, como verás, te crea el famoso modelo de crecimiento compartido, en donde este modelo tiene por objeto incrementar la intervención del Estado en la economía. Tiene por objeto que el Estado adquiera y tenga mayor número de empresas paraestatales para impulsar el crecimiento y desarrollo económico. Luis Echeverría es uno de los que se denuncia y se ha dicho que fue inclusive el causante principal de la matanza del 68, junto con Gustavo Díaz Ordaz. Y él, con el ánimo de atraerse a los jóvenes, a la juventud, con el ánimo de poderse, vamos a decir, conciliar, lleva una reforma educativa en donde te crea una tercera universidad, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Porque en los años 70 se visualizaba que el Poli y la UNAM eran insuficientes para atender la gran cantidad de jóvenes demandantes que pedían estudiar a nivel superior. Ya se visualizaba que el Poli y la UNAM iban a ser rebasados. Para poder satisfacer esta situación, entonces Echeverría, y con el ánimo de ganarse, conciliar con los jóvenes, por la matanza del 68, él era secretario de Gobernación y por tanto responsable junto con Díaz Ordaz de lo que pasó el 2 de octubre, crea la UAM como la fecha existe, Universidad Autónoma Metropolitana y algo más. Ya también se visualizaba que las 9 preparatorias de la UNAM eran insuficientes para poder albergar y atender a cuánto joven de secundaria quería y deseaba estudiar su nivel medio superior. Como una medida, como una especie de válvula de escape, te crea el CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades. Y desde entonces 5 planteles, Vallejo, Oriente, Sur, Naucalpan y lo que viene siendo Azcapotzalco. Pero que en aquellos tiempos estábamos muy imbuidos por la corriente marxista, la corriente del socialismo, el capital, etcétera, etcétera. Se crea una generación de gente muy politizada, muy socialista, muy tendiente al comunismo. Ante esto deciden frenar el proyecto del CCH y te crean como contrapeso al CCH el Colegio de Bachilleres. Pero lo que es Bachilleres originalmente iba a ser CCH. Y de esta manera Echeverría trata de ganarse a los jóvenes, conciliarse, pero comete otro gravísimo error. El 10 de junio del 71 vuelve a ser otra matanza de estudiantes, no al nivel del 2 de octubre, pero sí hay muertos estudiantes en lo que es el Caco de Santo Tomás, a través de un grupo paramilitar conocido como los Halcones Comperos. De esta manera, Luis Echeverría Álvarez trata de conciliar a los estudiantes, pero también por otro lado sigue con una política represiva autoritaria. Viene después el gobierno de José López Portillo. Al modelo de López Portillo se le llama crecimiento acelerado o también llamada petrolización. Crecimiento acelerado porque durante su gobierno se dan 2 situaciones muy importantes. Uno, incrementa a su máximo histórico el precio del barril del petróleo. El precio del barril del petróleo en aquel tiempo se cotiza a más de $100. Nada más para que te des una idea, ahorita en nuestro crudo, nuestro barril de petróleo se cotiza promedio de $21, de $20. Entonces, imagínate lo que en aquel tiempo, los años 70, implicaba que el precio del barril de petróleo costara más de $100. Y como tú lo sabes, México
tiene petróleo y algo más. En esa época se descubre que México tiene más yacimientos petrolíferos y por tanto tiene más posibilidades de venderle al mundo el petróleo. López Portillo se alegra y considera que con esto México va a prepararse y nos dice: vamos a prepararnos para vivir en la abundancia, vamos a prepararnos para crecer, vamos a prepararnos para saber administrar la riqueza que nos va a deparar la venta del petróleo, porque somos inmensamente ricos en petróleo y porque el petróleo además está cotizando muy alto. De esta manera toda su economía se basó en el petróleo, pues se llama también petrolización de la economía o crecimiento acelerado. Pues con los motivos de las divisas y de los ingresos que iba a tener el país por la venta del petróleo, pues iba a lograr el incremento rápidamente de lo que viene siendo nuestra producción y nuestra economía. Al final, compañeros, viene una crisis, baja drásticamente el precio del petróleo y en consecuencia, compañeros, va a tener consigo que entre una crisis severa como nunca se había visto, una devaluación como nunca se había visto, una inflación como nunca se había visto, compañeros, y entonces el país entra en una crisis, en una recesión, en un estancamiento económico como nunca jamás se había visto. López Portillo no quiere aceptar su culpa y le echa la culpa a los banqueros, quienes considera que ellos con la fuga de capitales han provocado esta crisis. Y en un arrebato quizás de coraje o quizás de tratar de remediar, nacionaliza, expropia a los bancos y los convierte en bancos del sector público. Dejan de ser bancos privados para convertirse en bancos del gobierno. De igual manera, desde entonces como hasta la fecha se establece un estricto control del tipo de cambio. Para evitar que la especulación empiece a manejarse libremente y que el dólar ya está en 10, que está en 20, en 40, en 60, en 80, y para evitar esta especulación, el gobierno desde entonces inicia su política de lo que viene siendo, compañeros, el tipo de cambio o el control de tipo de cambio. El sueño simplemente no se realizó, no se cumplió. Él y Luis Echeverría manejan un lema: gastar para crecer. Gastar para crecer es el lema de estos dos presidentes, pues si gastamos e invertimos y por tanto vamos a llevar esto, vamos a producir y a ganar más. Ese era su lema de los dos: gastar para crecer. Ante este fracaso de estos dos modelos viene el neoliberalismo. El neoliberalismo, compañeros, se implanta con Miguel de la Madrid Hurtado, del 82 al 88. Se consolida con Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94, y se desarrolla y se continúa con Ernesto Zedillo Ponce de León del 94 al 2000, con Vicente Fox del 2000 al 2006, con Felipe Calderón del 2006 al 2012 y con Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. Este modelo es el más largo, el más extenso que ha dominado a nuestro país, el neoliberalismo mexicano. Al neoliberalismo también se le conoce como el neoporfirismo y los tecnócratas. Al neoliberalismo también se le conoce como los neoporfiristas y los tecnócratas. ¿Quiénes son? Lo vuelvo a repetir, compañeros: Enrique Peña Nieto, con él termina, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas lo consolida y Miguel de la Madrid, lo inicia. Miguel de la Madrid inicia el nuevo modelo económico llamado neoliberalismo, que consiste en privatizar todo el sector estatal, todos los servicios públicos a particulares. De tal manera que el ferrocarril, el petróleo, los bancos, compañeros, todo lo que es el sector público pase a ser manos del sector privado. Miguel de la Madrid inicia este proceso. Inicia, por tanto, privatizando los bancos. Lo que había hecho López Portillo de nacionalizarlos, ahora él los privatiza. Y con esto iniciar una nueva política en lo que viene siendo nuestro país. Con Miguel de la Madrid Hurtado ingresamos al GATT, es decir, al famoso Acuerdo General de Aranceles y Aduanas, y con ello México inicia su proceso de incorporación al comercio internacional. Una cualidad del GATT, del neoliberalismo, es que ellos impulsan el comercio, la globalización económica, es decir, el comercio entre países sin fronteras, sin proteccionismos, sin impuestos, para que esa manera el libre comercio pueda fluir libremente, sin ninguna traba, sin ningún obstáculo, y los países puedan vender libremente sus productos en cualquier parte del mundo.
Lo lamentable de Miguel de la Madrid son los temblores del 85, donde el gobierno tardó mucho en reaccionar y atender inmediatamente lo que era una urgencia nacional, que era lo que había sido este temblor de fuertes consecuencias del 85. Termina Miguel de la Madrid Hurtado y viene Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es el que consolida el neoliberalismo, de hecho se dice que es el estratega. Es pues el que planea, el que organiza, el que administra todo lo que es neoliberalismo. Él lleva a cabo la firma del Tratado de Libre Comercio, con lo cual nos incorporamos al comercio internacional con Estados Unidos y con Canadá. Él lleva a cabo la privatización de Teléfonos de México. Teléfonos de México era una industria pública, la pasa al sector privado, la vende. De igual manera, el gobierno mexicano en aquel tiempo tenía lo que era Canal 13 y se llamaba Imevisión. Era un canal propio del Estado, pero que Carlos Salinas lo vende a Ricardo Salinas Pliego y se crea lo que hoy viene siendo TV Azteca, con Canal 7, el Canal 13 principalmente, y de ahí empieza el desarrollo de lo que viene siendo TV Azteca. De igual manera, con Carlos Salinas de Gortari surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde le declara la guerra al mal gobierno y le demuestra al mundo entero que realmente, compañeros, México no es como lo pintaba Salinas, un México, un país del nuevo mundo, un país desarrollado, sino que el Ejército Zapatista y los chapanecos le demuestran al mundo y a Salinas que es una gran mentira y que México sigue en extrema pobreza y sigue por tanto sufriendo. Salinas, que viene de un aparentemente fraude que cometió en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, crea el IFE, Instituto Federal Electoral, y con eso la ciudadanización de lo que viene siendo, compañeros, el Instituto Federal Electoral, para crear como un organismo independiente del gobierno, porque hasta Carlos Salinas era la Secretaría de Gobernación, el propio gobierno, quien organizaba las elecciones, quien realizaba el cómputo de votos. Por eso de ahí muchas veces dice que el PRI nunca llegó a perder, porque el mismo gobierno era el que te organizaba, el que manejaba toda la papelería. Pero a partir de Salinas se crea el IFE, te crea también el famoso Comisión Nacional de Derechos Humanos y el CONACULTA. Termina Carlos Salinas e inicia Ernesto Zedillo Ponce de León del 94 al 2000. Recuerda que el candidato del PRI era Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y aunque no se dice, pero se sospecha que se supone que quien lo mató fue Carlos Salinas, porque Colosio quería cambiar la política neoliberal que tenía Salinas y Miguel de la Madrid. Y como Salinas no estaba dispuesto a este cambio, entonces lo manda a matar, y en su lugar aparece Ernesto Zedillo Ponce de León. Con Zedillo se presenta otra crisis económica conocida como el error de diciembre. El error de diciembre, donde viene otra gran devaluación, otra grave crisis económica, otra pérdida y déficit financiero en las finanzas nacionales, porque hay un problema que se conoce como el error de diciembre. Salinas le echa la culpa a Zedillo y Zedillo le echa la culpa a Salinas de este problema económico. Con Zedillo se lleva a cabo el famoso rescate bancario. Los bancos habían prestado dinero al gobierno para financiar las campañas de Zedillo. Ya para entonces el PRI se andaba quebrando, ya el PRI no convencía, ya el PRI no satisfacía las necesidades del pueblo mexicano. Los bancos le prestan dinero al gobierno para que de esa manera financie las políticas, las campañas del candidato del PRI. Con esto el banco se desfalca, los bancos se desfalcan, y entonces Zedillo decide hacer su rescate a través del FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y el IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario, para convertir la deuda de los bancos en deudas públicas. Es decir, que ahora es el pueblo que va a pagar esa deuda de los bancos, y no los bancos van a pagar sus deudas, sino el pueblo mexicano. Y de esta manera se logra salvar lo que viene siendo el sistema bancario en nuestro país, que auguraba otro problema, otra situación más grave de la crisis que había provocado el error de diciembre. Nos viene Vicente Fox y Felipe Calderón. Vicente Fox y Felipe Calderón son los presidentes del Partido Acción Nacional, opositores al PRI, y que por tanto terminan y acaban con la hegemonía, con el predominio del PRI que durante años había mantenido el poder. Vicente Fox se convierte en lo que viene siendo el triunfador de la democracia y el triunfador que derrotó al PRI. Dentro de Vicente Fox lo que destaca es que crea la AFI,
Agencia Federal de Investigaciones para contrarrestar la delincuencia organizada. Ya desde entonces se veía, compañeros, que la delincuencia ya estaba en un aspecto organizativo superior al gobierno, y la crea como una forma de contrarrestar este crecimiento de estas bandas criminales. Crea Enciclomedia como un proyecto fallido, como un proyecto mal logrado, que la intención era que en todas las escuelas primarias a nivel nacional, incluso secundarias, tuvieran pizarrones electrónicos, y de esta manera hacer la enseñanza más dinámica, más atractiva, más interesante para los niños y obviamente para los adolescentes de las secundarias. Quedó en eso, no se realizó, y se sospecha que por ahí hubo un acto de corrupción donde todo el dinero que se destinó a esto quedó seguramente en manos del presidente o de sus aliados. Felipe Calderón Hinojosa asume el poder, y Felipe Calderón Hinojosa le declara la guerra al narco. Y desde entonces vivimos esta etapa y secuela de violencias, porque se dice que no tenía una estrategia. Simplemente fue un acto protocolario, inclusive, que no previó que estas bandas de narcos estaban mejor preparadas o igual de preparadas que el gobierno. Y hasta la fecha, como hemos visto, ha sido imposible aún con el ejército acabar con lo que viene siendo el narcotráfico. Otra más es que con motivo de su gobierno celebran los 100 años de la revolución y los 200 años de la independencia, el centenario y el bicentenario. Se crea la famosa Estela de Luz como un monumento histórico conmemorando todo esto, donde también se sospecha que hubo mucho desvío de dinero, muchos recursos, mucho acto de corrupción, compañeros. Y terminamos con Enrique Peña Nieto. Lo más destacable de Peña Nieto es que él trata de llevar a fondo las reformas estructurales, es decir, hacer que el petróleo se privatice, regresarlo otra vez a los particulares como fue en la época de Porfirio Díaz. De ahí que estos gobiernos se llaman los neoporfiristas, los nuevos Porfirios Díaz. La reforma educativa que tenía por objeto evaluar a los maestros, que no era malo. Lo malo es que si el maestro salía mal, lo iban a dejar sin trabajo. Lo que se pedía en aquel tiempo es capacítalo. Si después de capacitarlo, de darle instrucción, el maestro sigue igual, pues entonces ahí sí tomar las medidas necesarias. Pero con toda empresa hay que realizar cursos de capacitación, cursos por tanto de superación al personal, y sobre eso evaluar los conversos. La reforma laboral que trajo consigo lo que viene siendo la legalización, cobros de los intermediarios. De manera que a través del intermediario la empresa se evita de tener compromisos con los trabajadores. Porque yo no te contraté, quien te contrató fue un intermediario, reclámale a él, pero no me reclames a mí. Es decir, se trató de establecer la privatización del sector productivo en manos únicamente del sector privado, compañeros. Pero ya no se pudo continuar con este modelo, porque ahora viene un nuevo modelo. Compañeros, espero poder haberte servido, al igual que lo que es nuestra escuela, este Instituto CETEC. Te deseamos la mejor de las suertes, y con esto hemos terminado Historia de México, con la intención de que espero lo hayas entendido, te haya gustado, y a partir de ahora tengas ese gusto, esa visión por entender nuestro pasado. Por tu atención, muchísimas gracias a todos, compañeros y compañeras.